La fundación es una fundación pequeña, muy ágil, donde las cosas siempre fluyen. En nuestra familia, nuestros dos hijos, los hermanos de Alex, jugaron a hockey toda su juventud. Descubrimos que la Federación Catalana de Hockey tenía un proyecto para personas con dificultades y que tenían unas necesidades, buscaban recursos, y esto encajaba perfectamente en el proyecto de nuestros héroes, en las becas que cada año damos. El proyecto Hockey Plus es un proyecto que ya se inició hace más de 10 años y es la integración de la gente con discapacidades intelectuales dentro del deporte general, del deporte federado. El éxito de este programa es que los equipos de Hockey Plus son uno más de todos los clubs, de todos de Cataluña, afortunadamente. Comparten todas las actividades del propio club, las cenas que hacen, los desplazamientos, van a ver a jugar a los primeros equipos. Este ha sido la clave del éxito. Hace un par de años la Fundación Alex hacían unas campañas para varios proyectos. Nos presentamos porque las características de lo que requería parecía que encajaban. Entrar en este proyecto a nosotros nos suponía un gran empuje para ofertar y para ofrecer a todos nuestros jugadores de esta liga material. Pero había que pasar por una serie de requisitos, es decir, nosotros cada año las becas Nuestros Héroes se vehiculizan a través del periódico Marca, y a través de sus lectores votan a los proyectos que ellos consideran mucho más interesantes. Recibimos casi 100 proyectos y el de la Federación Catalana de Hockey fue uno de los más votados. Y a raíz de aquí, ya salió el proyecto para adelante, se hizo una magnífica gala con un gran trabajo de todo el equipo del señor Gabriel Masfurror y todo su equipo. Prácticamente hace algo más de un año que, en colaboración con la cadena Marriott y el Hotel Ars, celebramos la gala de la Fundación Alex, la primera gala de la Fundación Alex. Fue un acto realmente extraordinario, más de 600 personas vinieron y compartieron con nosotros aquella noche. Pudimos hacer una recaudación importante de dinero que se destinó a estas becas y otros fines que tiene la Fundación. La Fundación Alex está amparada por el grupo de clínicas MI, Tres Torres en Barcelona y Minova Aliança en Lleida. Y en este caso, todos estos jóvenes, chicos y chicas que participan en la Liga Hockey Plus, han sido revisados exhaustivamente en nuestra clínica y lo seguirán siendo en los próximos años. Sí que para nosotros era una dificultad económica importante a realizar estas pruebas de estos reconocimientos médicos para las licencias, con lo cual el agradecimiento aún es doble por parte de la Federación Catalana. Lo único que ya puedo decir es mi agradecimiento personal de la Federación Catalana, y que también hago extensible, que lo sé, de todos los clubs que integran la Federación Catalana de Hockey, a la Fundación Alex, porque sin ellos tampoco hubiéramos podido tener lo que hoy estamos disfrutando. Es impresionante ver la cara de los jugadores cuando reciben este material. El agradecimiento sincero, la mirada que tiene cada jugador y cada jugadora al recibir este material es impagable. Jo vull agrair a la Fundació Alex per donar-nos aquestes mames de hockey tan xules, ens anirà superbé, i vull donar les gràcies d'un petó i a disfrutar-les ara. La Fundació Alex ens ha regalat aquestes guardes. Estic molt content. Moltes gràcies. La Fundación nació para esto y por lo tanto, lo que queremos es poder ayudar. El mejor regalo que uno puede recibir es poder dar. Muchísimas gracias a la Fundación Alex por haber conseguido la felicidad de todos los jugadores del hockey.